Hola, hola queridos hermanos, queridos amigos, querida familia en Cristo. Qué gusto me da saludarles en esta hermosa mañana. Y bueno, vamos a ver en este día el último capítulo del segundo libro de Crónicas. Es el capítulo número 36. Pero antes recordemos de lo que trató el primer libro. Aquí vimos el comienzo de la genealogía desde Adán hasta David. Y luego hizo también un recuento que vimos sobre los incidentes del reinado de David. En el segundo libro de Crónicas vimos que este cubre el periodo de Segunda de Reyes, pero con énfasis en Judá, el reino del sur y sus gobernantes. Hagamos una oración antes de comenzar la lectura bíblica. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos porque nos permites una vez más abrir tu santa escritura y escuchar tu voz. Suplicamos nos des tu bendición, rogándote perdones nuestros pecados y nuestras ofensas, agradeciéndolo en el poderoso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver lo que nos dice la introducción de este capítulo. Reinan en Judá Joacás, Joaquín, Joaquín y Sedecías. Algunos no terminan su reinado y van presos al cautiverio en Babilonia, luego de la destrucción de Jerusalén. Vuelven a ella cuando Ciro les da su libertad. Versículo 1. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, cuarto hijo de Josías, y lo alzó por rey en Jerusalén, en lugar de su padre. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar, y 3 meses reinó en Jerusalén, porque el rey de Egipto, viniendo a Jerusalén, lo depuso, que quiere decir que lo quitó, y multó al país con 100 talentos de plata y 1 talento de oro. Y en lugar de él estableció por rey sobre Judá y Jerusalén a su hermano Eliaquim, primogénito de Josías, cambiándole el nombre en el de Joaquim. Y se llevó consigo a Joacás y lo condujo a Egipto. 25 años tenía Joaquim cuando entró a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén, e hizo el mal en la presencia del Señor su Dios. Contra este vino Nabucodonosor, rey de los caldeos, y lo condujo atado con cadenas a Babilonia, a donde transportó también los vasos del Señor y los colocó en su templo. Las otras acciones de Joaquim y las abominaciones que cometió y las maldades que se hallaron en él se contienen en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Lo sucedió en el reino su hijo Joaquín. De 8 años era Joaquín cuando entró a reinar, y 3 meses y 10 días reinó en Jerusalén, e hizo el mal en presencia del Señor. Corriendo el año, envió el rey Nabucodonosor sus gentes a prenderlo, y lo condujeron a Babilonia, transportando al mismo tiempo los vasos más preciosos, vasos que se encontraban en el templo del Señor, e hizo rey de Judá y de Jerusalén a Sedecías, su tío paterno. 21 años tenía Sedecías cuando empezó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén, e hizo el mal delante de los ojos del Señor su Dios. Ni respetó la persona de Jeremías profeta,
que le hablaba de parte del Señor. Se rebeló además contra el rey Nabucodonosor, que le había hecho prestar juramento de fidelidad en el nombre de Dios, y endureció su cerviz y su corazón para no convertirse al Señor, Dios de Israel. Igualmente, todos los príncipes de los sacerdotes y el pueblo prevaricaron también impíamente, imitando todas las abominaciones de los gentiles, y profanaron el templo del Señor que él se había consagrado para sí en Jerusalén. Entre tanto, el Señor, Dios de sus padres, les hacía hablar por medio de sus enviados, los profetas, amonestándolos sin cesar de día y de noche, pues quería perdonar a su pueblo y a la mansión suya. Mas ellos se mofaban de los enviados de Dios, no hacían caso alguno de sus palabras e insultaban a los profetas, hasta que descargó el furor del Señor sobre su pueblo y no hubo ya más remedio. Porque trajo contra ellos al rey de los caldeos, que pasó a cuchillo a sus jóvenes en la casa de su santuario. No tuvo compasión del mancebo, ni de la virgen, ni del anciano, ni aún del decrépito. A todos los entregó Dios en sus manos. Y transportó a Babilonia todos los vasos de la casa del Señor, tanto los grandes como los pequeños, y los tesoros del templo y del rey y de los magnates. Los enemigos pegaron fuego a la casa de Dios y demolieron los muros de Jerusalén, quemaron todas las torres y destruyeron todo cuanto había precioso. Si alguno pudo escapar del cuchillo, fue llevado a Babilonia, fue esclavo del rey y de sus hijos, hasta que tuvo el imperio Ciro, el rey de los persas. Y luego el cumplimiento de la palabra del Señor pronunciada por Jeremías, y la tierra hubo celebrado sus sábados, pues todo el tiempo de su desolación estuvo en un sábado o descanso continuo, hasta que se cumplieron los 70 años. Mas el año primero de Ciro, rey de los persas, en cumplimiento de la palabra del Señor pronunciada por boca de Jeremías, movió el Señor el corazón de Ciro, rey de los persas, el cual mandó publicar en todo su reino, también por escrito, este decreto. Esto dice Ciro, rey de Persia: el Señor, Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él mismo me ha mandado edificarle una casa en Jerusalén, ciudad de Judea. ¿Quién hay entre vosotros que pertenezca a su pueblo? El Señor Dios suyo sea con él, y póngase en camino para su tierra. Amén. Hasta aquí terminamos este interesante capítulo, el capítulo número 36, que es el último el último capítulo del segundo libro de Crónicas. Y aquí nos podemos dar cuenta, queridos hermanos, que gracias a que ahora tenemos un Salvador, un Redentor que ya murió por nosotros, ahora tenemos esa bendición, ese privilegio de poder, los que queramos, abrir la puerta de nuestro corazón a nuestro Padre para que cene con nosotros y nosotros con Él, de
tenerlo con nosotros y de que podamos ser perdonados, de que los que queramos, como dice su palabra, como dice su ley, por cuanto nuestros antepasados le amen, nosotros recibiremos su bendición. Y siendo fiel a su palabra, podremos permanecer en esta tierra hasta que Cristo venga, sin ser antes destruidos por nuestra maldad, por nuestra desobediencia. Porque si con un corazón arrepentido, como dice en este mismo libro de Crónicas, segunda de Crónicas 7, que si nos arrepintiésemos, que si le pidiésemos perdón y nos humillaremos ante Él sanará nuestra tierra. Él nos perdonará. Ahora sabemos que podemos hacer uso de esa promesa para que Dios no se enoje tanto con nosotros, no se llene de ira y destruya nuestra tierra, como lo hizo en el pasado, como lo hizo con su mismo pueblo, con su misma ciudad de Jerusalén, cuando la maldad de todos estos últimos reyes llegó hasta su trono, hasta el trono de Dios. Llegó esa maldad, ese mal olor a desobediencia, a rebeldía, a prevaricación, siendo esclavos del pecado. Ahora nosotros somos salvos y podemos recurrir con confianza, con fe, pero sobre todo con arrepentimiento a nuestro Señor Jesucristo, por el cual todos ya somos salvos. Basta que queramos hacer uso de esta salvación, gracias a aquel que nos amó y por el cual, como lo dijo el apóstol Pablo, ya somos vencedores. Qué hermoso capítulo, qué hermosas advertencias y qué hermosas oportunidades nos da nuestro Padre que está en el cielo para poder ser dignos de recibir la vida eterna. Todo esto lo agradecemos en el dulce nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Que tengan bonito día, queridos hermanos, y que Dios se quede con ustedes y conmigo. Bye.